Es indudable que cada vez más nuestras sociedades requieren de maestros mejor capacitados, pero también de ciudadanos que permitan a los maestros transmitir su conocimiento. Cuando uno piensa en la importancia de la educación, piensa en la importancia de la capacitación. Pues bien, nuestra Universidad Pontificia Bolivariana permanentemente ofrece y lidera las jornadas del maestro investigador. Más de 18 años tratando de que este tipo de problemáticas puedan permear la sociedad. Para este año, el 21 de octubre, problemáticas como la tecnología, problemáticas como la sostenibilidad y las sensibilidades lograrán reunir un gran número de maestros de nuestro país e internacionales, porque es una jornada internacional, no solo pensando, sino preguntándonos por el quehacer de la educación en tiempos como los nuestros, desde lo tecnológico, las sensibilidades y la sostenibilidad. Desde este espacio de opinión de En Rojo y Negro, le apostamos a lo educativo, le apostamos a aquello que logra transformar seres humanos en competentes para ejercer no solo profesiones, sino la cotidianidad en la vida. Cómo prepararnos para ser felices en lo que mejor sabemos hacer. Pues bien, que sea precisamente de la mano de Sandra Vélez, docente de la Facultad de Educación y Pedagogía de nuestra universidad, estas jornadas, su alcance, su importancia y sobre todo sus ejes temáticos. La nota con la que iniciamos este espacio de opinión. Creo principalmente que la educación es un punto de intersección entre los ideales de la sociedad y lo que deberían aprender las personas para poder interactuar en esa sociedad. Entonces, cuando hablamos de educación y hablamos de sociedad, estamos hablando de ideales y estamos hablando de puesta en práctica de esos ideales. En ese orden de ideas, cuando nosotros estamos hablando de la formación y de los aprendizajes, estaríamos hablando de esos límites, es porque siempre la educación tendría como tarea principal un ejercicio de pensar y repensar lo que está ocurriendo en la sociedad. Y en ese orden de ideas tiene que haber lecciones aprendidas. No podemos estar condenados al ejercicio de repetir nuestra historia indefinidamente en círculos viciosos, sino que tenemos que tomar esos aprendizajes y que esos aprendizajes nos permitan redefinir y reconstruir lo que queremos. En ese orden de ideas, por ejemplo, no es, digámoslo así, algo a ciegas el que la tecnología ya está inmersa dentro de los procesos educativos. Si bien en el año 2020 todavía habían algunas resistencias de tomar las tecnologías, creo que después de la pandemia el mundo entero y el concepto de globalización les tocó asimilar el proceso de utilizar tecnologías, y en ese asunto de utilizar las tecnologías también es un ejercicio de cómo aprovechar efectivamente esas tecnologías. Nosotros cuando nos comparamos con los jóvenes decimos como es que ellos saben manejar mucho la tecnología, yo no la sé manejar, ellos nacieron en el mundo de la tecnología, yo no me voy a inmiscuir en él, pero vuelve el ejercicio del aprendizaje. Yo creo que conocer la tecnología no es simplemente poder entrar a la red social, sino cómo puedo aprovechar esa información que me da la red social para establecer ejercicios de reflexión en el aula de clase. O cómo esas situaciones que se presentan en el resto del mundo, que ya están a un clic de distancia, me permiten tener información que puedo aprovechar en mi aula de clase para establecer puntos de discusión y de diálogo entre los estudiantes. En ese orden de ideas, entonces, las jornadas del maestro investigador se convierten en una oportunidad de que cada uno de los pares formadores, sean directivos, sean docentes, sean administrativos, tengamos la oportunidad primero de discutir, digamos, sobre las lecciones aprendidas que cada uno tiene en sus contextos. Segundo, hacer ese intercambio de saberes, que es muy importante en el proceso formativo, el darse cuenta que hay situaciones que no solamente me ocurren a mí, sino que le pueden estar ocurriendo a muchas personas y que esas personas las deben estar abordando de diferentes maneras, y en última instancia hacer visible que el proceso de formación y el proceso de educación también es un proceso investigativo que se puede compartir, que se puede sistematizar y que se puede publicar a través de eventos como este.
La actual revolución tecnológica genera diferentes transformaciones que afectan indiscutiblemente la vida individual y también el futuro de la humanidad. Con estas transformaciones se producen cambios en la cultura, la economía, la política, el mismo medio ambiente y por supuesto la educación no es ajeno a ello. Incluso la humanidad misma le apuesta a cuestiones acerca de, venga, ¿y qué relación se puede establecer con esas máquinas inteligentes? Por eso, para este año, en la versión número 18 de las Jornadas Internacionales del Maestro Investigador, que está promovido en nuestra universidad a través de la Escuela de Educación y Pedagogía, algo muy importante, nos llevarán a una reflexión sobre la sostenibilidad, tecnologías, sensibilidades y esto aplicados a la actual educación. Imagínense ustedes un diálogo de un maestro de preescolar con un maestro universitario investigador, la oportunidad de cruzar horizontes, de compartir con otros. Es por eso que para hablar sobre este tema nos acompaña Marita Lopera, quien es magíster en educación y ponente de las Jornadas Internacionales del Maestro Investigador, y nos acompaña igualmente Sonia Isabel Graciano, quien es la coordinadora de la licenciatura de Español e Inglés de nuestra universidad. Sonia, empecemos un poco con usted. Unas jornadas que desde diferentes temáticas persiguen fundamentalmente en ese mes de octubre cómo ir formando o ir incentivando en una serie de capacidades que hasta ahora, cuando vemos todas las jornadas, no solo en 18 años, sino muchos más, que nuestra universidad ha venido proponiendo, persiguen fundamentalmente qué competencias en esos educadores nuestros. Muy bien. Pues inicialmente yo diría que uno de los objetivos de las jornadas es justamente poner en relieve esas problemáticas, poner en relieve esos retos que se avisoran, poner en relieve la función de los conocimientos, de la academia, de los distintos saberes, para incorporarlos en una propuesta curricular desde todos los niveles de formación, como lo nombras, de tal manera que estemos pensándonos siempre como una sociedad en evolución. Y cuando yo hablo en evolución, hablo en términos de la fraternidad, sí, en términos de comprendernos mejor, en términos de poder tener unas sensibilidades y unas formas de comprender el mundo que nos ayuden a ser mejores. Es que cuando uno escucha a Sonia y Marita, uno dice, bueno, y es que en última instancia eso es lo misional de lo educativo, ¿no? Formar buenos seres humanos. Estas jornadas, ¿cómo le apuestan a eso y esa invitación como a que participemos? César, es muy importante explicarle pues como a toda nuestra audiencia que mientras nosotros más dialoguemos sobre la educación y mientras más nos miremos y nos hagamos preguntas, que es lo que fundamentalmente se hace desde la investigación, pues más posibilidades tenemos de respuesta ante situaciones cada vez más complejas, ¿cierto? Sabemos que hoy en día hay una pregunta fuerte por la diversidad, pero también una pregunta fuerte por cómo es nuestra relación con esta casa común, con el planeta, con la ecología, pero también con formas de sobrevivencia pues que son necesarias económicamente hablando, ¿cierto? O sea, igual tenemos que poner en boca de los maestros eso que ellos viven día a día, que no solamente está en las matemáticas, las ciencias o la filosofía o pues los saberes fundamentales, sino que también atraviesa estas otras preguntas mucho más fundantes, un poco como lo dice Sonia, que nos abocan a estar un poco más en relación con quiénes somos como fraternidad, como sociedad. Entonces, digamos que el escenario de las jornadas es precisamente poder estar en esta conversación que trasciende un poco esos saberes fundamentales de las carreras, de la educación superior y también de la educación básica, fundamental y media, y es para precisamente hacernos esa pregunta, bueno, ¿cómo llevamos a las aulas? ¿Qué es lo que está pasando con nuestras nuevas generaciones? ¿Cómo nos configuramos como maestros? Porque esta siempre será nuestra pregunta por la práctica pedagógica. Han usado nuestras panelistas acá una expresión muy importante, cómo permea nuestro conocimiento la práctica en el aula. Y eso se permea, nos lo ha dicho Sonia, a través de un currículo, pero también Marita nos ha insistido en la cotidianidad, hace parte de la experiencia. Y es que esas preguntas que nos formulamos en un aula
que se convierten en un problema, en esa importancia del pensamiento crítico, de una argumentación, de la creatividad, o lo que la UNESCO tanto nos ha insistido en los 2 últimos años de estudiar y aprender para ser felices, eso que es tan cotidiano, que hace parte de nuestra existencia, cómo efectivamente se está dando en nuestra aula, que es el lugar, el laboratorio fundamental de la educación. Pues bien, de la mano de Jorge Hincapié, un docente de nuestro colegio UPB, vamos a compartir un poco lo que a su juicio son esos grandes retos que tenemos frente a la educación en tiempos como los nuestros. La nota con la que los dejamos en este momento. Los retos que tiene la educación el día de hoy, y haciendo alusión a esos desafíos que se presentan, es poder conectar al sujeto con respecto a todo lo que vive en su entorno personal, familiar, social, para que pueda lograr un impacto. De allí la importancia de poder vincular, unir a todo ese ejercicio de formación, todas las nuevas tecnologías, que sean un medio por medio del cual o a través del cual, valga allí la redundancia, permita que ese sujeto pueda llegar a solucionar situaciones del contexto. Importante tener unas articulaciones y unas transiciones desde la formación, desde la básica primaria, básica secundaria, media, proceso de formación universitario y posgrados, porque allí vamos a lograr que ese estudiante, esa persona, ese ser humano pueda formarse y pueda trascender. Ahora hay un elemento muy importante y es la investigación. Cómo desde ese acto investigativo que tenemos como responsabilidad los docentes, vincular a ese estudiante, vincular a esa familia para que podamos lograr un impacto que permita esa transformación, así como lo he mencionado constantemente, debido a que allí está la esencia. Cómo lograr que como seres humanos pertenecientes a una sociedad logremos mejorarla, logremos ayudar al otro, logremos interactuar. También quiero destacar allí ese ejercicio que vienen haciendo las escuelas, desde la básica primaria, la básica secundaria, porque allí se dan los semilleros, esos semilleros de estudiantes, de padres de familia, de los mismos docentes, que generan una comunidad académica, que transforman sus prácticas, que transforman su ejercicio docente y lo ponen al servicio de esos nuevos aprendices, teniendo muy presente que ese nuevo aprendiz tiene unos saberes previos, tiene unos conocimientos que también van a impactar. Entonces, en este orden de ideas, quiero destacar esa importancia que tiene todo el proceso educativo articulado, que nos permita generar en él esas articulaciones específicas en las transiciones y lograr que ese estudiante que tomamos desde preescolar o incluso desde jardín pueda llegar a un ciclo posgradual y pueda defenderse en la vida dando nuevos elementos, con ese proyecto específico que tenemos los seres humanos, que es transformar nuestra sociedad. Pero esa transformación de la sociedad se logra cuando me transformo primero como sujeto, luego transformo mi familia, luego transformo mi entorno, que es la escuela, la universidad, y luego llega al campo general, que es la sociedad. Así logramos un trabajo articulado, muy específicamente sembrado desde lo que es la investigación, que hoy en día está marcando un paso muy alto. Continuamos en nuestro espacio de opinión de Rojo y Negro, llevándoles a ustedes esa invitación para que participemos de las jornadas del maestro investigador. Y es que pónganse en el siguiente escenario. ¿Quién sino un maestro bien capacitado es el que, como diría Freire, termina formando buenos ciudadanos en ese proceso de alfabetización educativa para que no solamente pueda ser un buen profesional, sino una buena persona, y es el aula de clase ese escenario? Pues bien, para estas jornadas se han elegido, Sonia, unas temáticas bien particulares, ¿verdad? ¿Cuál fue el objetivo de esa elección de temáticas, de esos núcleos problemáticos que en el fondo son los que vamos a poder participar allí? Después de una reflexión sostenida, nos hemos detenido en 3 puntos que por supuesto no son los únicos, pero creemos que es importante en este momento pausar la reflexión allí, pausarnos para hacer la reflexión allí, y es las tecnologías. Convivimos con ellas, nos facilitan la vida de muchas maneras, pero por supuesto tenemos que tener una postura crítica frente a las mismas y cómo estamos permitiendo o no que efectivamente nos transformen la vida. Y esta reflexión tiene que estar desde la escuela.
es decir, porque nuestros niños ya nacen conectados a la tecnología y tendríamos que acompañarlos no solo en el conocimiento y el acceso a las mismas, sino la forma de relacionarnos con ellas. Estamos pensando o pensamos en la sostenibilidad porque en este momento, como le decía María ahorita, muy bonito, nuestra casa común, la debemos de cuidar y cuidarlo desde muchos ángulos, es decir, está la situación ambiental a la que no podemos ser ajenos, la relación con las otras especies, la sostenibilidad en términos económicos, la sostenibilidad en términos del interrelacionamiento y el tipo de relaciones que construimos con nosotros mismos y con los demás, y creemos que solo esta arista ya nos pone en situación de pensar una cantidad de saberes y de formas de acompañarnos entre nosotros mismos y a los niños y a los jóvenes para interactuar. Tenemos las sensibilidades porque yo diría que un poco los dos puntos anteriores nos ponen en situación de tener una mirada fraterna, una mirada rigurosa, una mirada que desde nuestra condición humana de sentir nos puedan ayudar justamente a tener un reconocimiento de estos fenómenos que vivimos en sociedad. Yo creo que la educación en gran medida, yo creo que de manera muy protagónica, es un punto central para la transformación de la sociedad, pues porque desde allí estamos acompañando a niños y jóvenes, estamos un poco como si fuera una carrera de relevos, entregando eso que sabemos, eso que creemos, eso que proyectamos a estas nuevas generaciones y por ello los educadores siempre tenemos que estar haciéndonos una cantidad de preguntas. Y haciendo un trabajo muy concienzudo, y yo creo que la investigación en la docencia justamente nos da posibilidad para ello. Y si queremos apostarle a eso, Marita, entonces, ¿cómo están organizadas esas jornadas? ¿Desde ya podemos acceder a ellas? ¿Qué información podemos dar al respecto? Sí, tuvimos abiertas la convocatoria pues para que los maestros investigadores enviaran sus ponencias, ya en este momento entran a ser evaluadas y con eso pues diseñaremos las mesas temáticas. Fundamentalmente las jornadas del maestro investigador tienen algo muy bello pues desde la escuela, y es que desde la Escuela de Educación y Pedagogía, y es que los 3 grupos de investigación somos quienes nos encargamos de proponer esas temáticas y a su vez pues de ir haciendo como toda la curaduría con toda la comunidad académica, tanto de la universidad como de otros colegas que están en el ámbito internacional. Hacemos la evaluación de esas mesas temáticas en relación pues también como con nuestras experticias. Somos 3 grupos de investigación: lengua y cultura, pedagogía didáctica de los saberes y educación en ambientes virtuales. Ahí ustedes van más o menos intuyendo porque las líneas temáticas que hemos propuesto para este año. Entonces con base en eso pues ya hacemos el diseño de las jornadas. En la mañana tenemos un invitado internacional que es Hugo Kuklinski, un profesor que de hecho ha estado trabajando de manera muy cercana a la universidad. Es alguien que viene a darnos pues como todo un contexto de la educación híbrida, de los retos a los que se está exponiendo la institución universitaria como la entendemos, que es una configuración bastante particular y que está siendo retada cada vez más en estos tiempos. Y en este caso pues voy a ser la representante porque siempre tenemos a alguien que juega digamos de local, entonces tenemos una ponencia que viene directamente del ámbito local o del ámbito nacional. En este caso está a cargo mío, que viene un poco más dada desde la literatura, la sostenibilidad, la ecología, esta relación entre estos 3 conceptos, por qué los pusimos en diálogo y eso que tiene que ver digamos como en el campo de la investigación. Entonces en la mañana estaremos en estas charlas centrales y en la tarde de ese 21 de octubre en el que los estamos convocando, pues vamos a estar entonces en las mesas temáticas, en la medida en que organizamos pues y hacemos, como les digo, la evaluación de las ponencias, organizamos unas mesas que sean como bien variadas para que ya las personas que asistan como público puedan elegir en qué mesa quieren estar. Son varias charlas pues en la tarde y al final hacemos un conversatorio en el que ya nos sentamos los ponentes centrales, probablemente el decano o alguno de los representantes de los grupos de investigación, y ya hacemos como un cierre conclusivo y ya de pronto nos hacemos un último brindis pues para celebrar este encuentro. Marita, me pusiste a pensar en una cosa y más que de reto se me ocurre lo siguiente, para que ya con Sonia hablemos un poco desde la academia, esos desafíos.
y es ¿qué le tiene que decir? Porque de pronto un maestro universitario se preguntará, ¿y qué me tiene que decir a mí un maestro de preescolar? ¿O qué me tiene que decir un maestro de secundaria o de media? Esa parte comunicativa en la educación, ¿qué podríamos decir allí? Yo creo que en la escuela, en general en la academia universitaria, pero particularmente nosotros en la Escuela de Educación y Pedagogía de la universidad, hemos hace muchos años aprendido a hacer ese giro, y antes son los maestros de los niveles fundamentales, de la básica, de la media, los que tienen mucho que decirnos y nosotros mucho que escuchar, porque hemos solido tener como una especie de relación vertical, en el que el maestro universitario pues como que está un poco por encima del conocimiento, y nosotros decimos no, pedagógicamente ellos son quienes más tienen que decirnos, porque están en ese contacto día a día con los niños, pero no solamente con ellos, con las familias, con los líderes comunitarios, con las problemáticas barriales, rurales, veredales, las que, digamos, cosas a las que de pronto cuando estamos muy encerrados en la academia no alcanzamos a acceder. Entonces, para nosotros realmente es el momento de mirarnos como pares, de hacer un intercambio de conocimiento, porque al profe también, digamos, el profe de su hijo, claro, allá en la cotidianidad escolar, también le interesa escuchar un poco qué está pasando en las universidades. Y la verdad, en el fondo, nos hemos encontrado con problemáticas absolutamente similares, ¿cierto? Nuestros jóvenes igual necesitan ser queridos, ser acogidos, ser comprendidos, algunos están solos y eso les pasa desde los más pequeños hasta los más grandes, o tienen, por ejemplo, problemáticas de violencia, de comportamiento. Entonces nos damos cuenta que finalmente, en términos de lo humano y en términos relacionales, pues los retos que tenemos como maestros son distintos. Cambia el pretexto del conocimiento y del área y, digamos, del nivel educativo, pero los problemas humanos, los problemas como humanidad a los que nos enfrentamos son fundamentalmente muy similares. Sonia, en ese orden de ideas, para cerrar, desde nuestras instituciones de educación superior, pero también desde la escuela como tal, entendamos por escuela lo educativo, uno se va dando cuenta que cada vez más nuestros ciudadanos van necesitando como unas competencias fundamentalmente, bien sea para vivir, bien sea para sobrevivir, bien sea para enfrentar retos, bien sea mirar qué tendencias se están dando para que el día de mañana sepan elegir adecuadamente una profesión. ¿Qué podríamos decir sobre esos retos o desafíos que se pueden plantear desde nuestra universidad para aportarle un poco a aquellos que hoy están pensando, bueno, y en términos educativos, qué hacer? Yo me atrevería, pues más que resumir, a concentrarme en un reto, porque es que realmente son varios retos y emergen continuamente retos, ¿cierto? Yo pienso que hay un reto central y ese reto central está asociado a aprender juntos. Y creo que ese aprender juntos, de hecho, lo aplicamos desde nuestras jornadas de maestro investigador, justo como lo enunciaba María, porque es que no es el maestro de la academia y allá los maestros que están en los niveles de formación de preescolar, básica y media, no. Somos la educación, somos la escuela, y como escuela tenemos en lo que quiero subrayar un reto fundamental, y es leernos unos y otros. La academia no tiene sentido, de hecho el sentido de la academia es leer las realidades, y en esa lectura de realidades tenemos que estar con el otro, tenemos que estar con la realidad misma, y esa es una oportunidad que en estos espacios de interacción se nos permite reconocer esa realidad, esa cotidianidad del aula, y a su vez esa cotidianidad del aula, esos elementos de reflexión que ya se han generado a propósito de las lecturas de autores de otras latitudes o de otros momentos históricos, ¿cierto? Entonces yo concentraría el reto fundamental en aprender juntos, y en aprender juntos un poco como superando la idea del asignaturismo, es decir, yo aprendo esto nomás, o por decir algo, la matemática por la matemática y para la matemática. No, es que la matemática es una manera de interactuar con el espacio, con la realidad, es una manera de leer el mundo, es una manera de leerme a mí mismo, es una manera de encontrarme con el otro. Entonces yo creo que el reto fundamental es ese. Aprender juntos, y yo creo que de alguna manera el reto que los subyace es aprender a vivir juntos. Creo que ahí quisiera como centrarme en esta pregunta del reto, entendiendo que por supuesto hay muchos otros, claro, e insisto, y emergen continuamente.
mirarnos los unos a los otros, los profesores de preescolar básica y media con los docentes de educación superior, con los docentes de otras latitudes, tenemos un invitado internacional, nos da la posibilidad de encontrarnos en preguntas que muchas veces son las mismas, pero también con la posibilidad de explorar respuestas que a lo mejor sin ese otro no nos hubiésemos imaginado y no emprenderíamos una exploración sobre ellas. Estas jornadas internacionales del Maestro Investigador 2023 son indiscutiblemente un excelente escenario académico para conocer, escuchen esto, tendencias educativas, pero también todo lo pedagógico que se da en el contexto contemporáneo, una oportunidad de interactuar, seres humanos, ¿ven? Presentando desarrollos investigativos, presentando en términos de sostenibilidad, de nuevas sensibilidades, lo tecnológico, es decir, una oportunidad maravillosa de poder crear comunidad educativa en la que al final, ¿quiénes son los más beneficiados? Precisamente nuestros estudiantes, nuestros futuros empresarios, nuestros futuros docentes, nuestros futuros padres de familia, nuestros futuros presidentes, qué sé yo. Es decir, una sociedad que cada vez más ve en la educación la necesidad de preguntarse no solo qué se aprende, sino qué se transmite. El tema que nos ha ocupado en este tema de En Rojo y Negro desde la Universidad Pontificia Bolivariana, pensando el país y la ciudad, a propósito de esa invitación para que el 21 de octubre estemos presentes en esas jornadas de el maestro investigador. A nuestras expertas invitadas, mil gracias, a la coordinadora de la licenciatura en educación en inglés y español de la Facultad de Educación y Pedagogía, a Marita con toda su experticia y su formación, además también con ese programa tan hermoso que se transmite a través de Radio Bolivariana y que permite conocer cómo la literatura y la misma educación se mueve más allá de nuestros límites, y por supuesto a ustedes, amigos y amigas televidentes, por permitirnos llegar a sus hogares. 21 de octubre, recuerden, jornada del maestro y jornada internacional del maestro investigador, una oportunidad para pensar y repensarnos desde lo educativo. Mil gracias por permitirnos llegar a sus hogares y los invitamos a que la próxima semana nos acompañen con un nuevo tema de interés para todos.